Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika y hoy les traigo este rico postre de tan solo 2 ingredientes. Súper fácil y rápido de preparar. En 3 tazas de agua caliente preparé 2 sobres de gelatina sabor de uva y las preparé desde un día anterior. A un cuchillo le estoy agregando agua para que sea mucho más fácil el despegado de la gelatina. Aquí, como ven ustedes, le estoy despegando de esta forma. Voy a hacer unos cuadritos. Esta es la forma que se me hace muy práctica a mí. Muchos de nosotros no tenemos los moldes bonitos cuadrados de nuestras compañeras que también preparan videos. Entonces esta es una forma muy práctica de en que ustedes la pueden realizar. Aquí vamos a hacer lo mismo con el otro bote. Lo vamos a cortar en cuadritos y lo vamos a reservar. Ahora en 2 tazas de agua caliente. Estas son tazas medidoras de repostería de aproximadamente unos 250 mililitros de agua. Le voy a vaciar aquí este sobre de gelatina de fresa para agua. Lo voy a revolver muy bien hasta que se disuelva perfectamente la gelatina. Esto nos va a tardar aproximadamente unos 2-3 minutitos. Si agregamos el agua muy caliente, eso nos ayuda a que se disuelva perfectamente. Ya que lo tengamos lista, la vamos a dejar un poquito reservada para que se empiece a entibiar. Mientras tanto, yo tengo este molde. Este molde es de 22 centímetros, al cual le voy a agregar aceite de cocina, ayudándome de una servilleta de papel. Y lo voy a untar en todo el molde. Esto nos ayuda para que podamos desmoldarlo más fácilmente. En dado caso que a ustedes les cueste un poquito desmoldarlo, nada más hay que pasarlo por unos 10 segundos por agua muy caliente. Solamente 10 segundos y se retira. Y así nos ayuda a desmoldar. Ya que esté listo, lo voy a agregar de nuevo y lo voy a llevar al refrigerador a que siga enfriándose. Aquí tengo crema ácida, crema agria, no es la crema que se le pone a los pasteles que ya trae dulce. Esta es una crema que usamos en México para agregarla a los tacos, a las tostadas. Esta no tiene ningún dulzor. Aquí es una taza, es aproximadamente 240 gramos o mililitros. Lo vamos a poner aquí en este recipiente y ya que lo tengamos lista, lo que voy a hacer es moverle o batirle con este globo que tengo aquí para que se deshagan algunos grumitos que llegue a dejar la crema. Aquí está, aquí vamos a revolverle un poquito. Por si llega a tener grumos, pues se los deshacemos. Y lo vamos a reservar un poquito. Mientras tanto esperamos a que se siga entibiando un poquito más la gelatina de sabor fresa. La crema la saqué del refrigerador. Aquí le voy a dar otra movidita a la gelatina. Por si se llegó a quedar asentado algo, pues aquí se lo voy a seguir disminuyendo. Entonces lo voy a reservar un poquito. Saco del congelador el molde. Y le voy a ir acomodando los cubitos de la gelatina de sabor uva. Ustedes pueden utilizar el sabor que ustedes gusten. Esta es una simple idea. Acuérdense que también el contraste de los colores nos ayuda a que se vean muy bonitos nuestros postres. Aquí yo utilicé la gelatina de sabor uva y pues la gelatina que le agregaré es la gelatina de fresa para que se viera ese contraste bonito. También aquí en el canal tengo otra gelatina parecida que es de gelatina de uva también, pero esa la agregué igualmente con gelatina de uva. No hubo mucho contraste, pero también se ve muy bonita y quedó deliciosa. Con esa gelatina utilicé el yogur. En vez de crema fue yogur. Aquí está, aquí vamos acomodando. El centro tiene un pequeño desnivel. Lo que es el centro tiene aproximadamente un dedo menos que la orilla del molde.
Aquí ya no alcancé a grabar porque me entró una llamada y borró todo lo que había grabado, pero vacié la gelatina de fresa a la crema y la gelatina ya estaba tibia. Esperé a que estuviera un poquito más fría porque si no iba a deshacer nuestros cubitos. Ahora lo que estoy haciendo es vaciarlo en el molde y lo voy a llenar hasta la orilla de el centro porque si no entonces se me va a desparramar. Le voy a mover en forma circular para que se asiente y quede perfectamente en todos los cuadritos. Y lo voy a llevar a refrigerar de 3 a 6 horas, de preferencia toda la noche para que nos quede perfectamente cuajada nuestra gelatina. Miren, aquí le estoy dando sus golpecitos y le estoy moviendo en forma circular para que baje perfectamente y se siente la gelatina. Sobró un poquito, nada más la vacié en un vaso y pues lo vamos a llevar a refrigerar. La llevamos a refrigerar toda la noche y este es el resultado. Miren qué bonita quedó. Miren, ahí está. Aquí ustedes la pueden adornar de la forma que ustedes quieran. Yo la voy a dejar así porque a mí me parece mucho más bonita así, sin tanto adorno. Y ahora se las voy a partir para que vean cómo se ve por dentro. Todos los cuadritos perfectamente marcados. La verdad, la combinación de fresa con uva quedó muy rica y quedó muy, muy bonita. Miren, está súper cremosa. Muy cremosa. Aquí le vamos a partir y la vamos a poner en nuestro platito para que vean cómo quedó. Ahí está. Vean qué delicia. Ustedes pueden utilizar el sabor que ustedes quieran, hacer combinaciones de lo que ustedes quieran. Y pues ahí está, eso es todo. Espero que les agrade, la preparen y me compartan sus creaciones en mis redes sociales. También ya estoy en TikTok por si gustan seguirme por allá. Espero que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Disfruten de esta deliciosa gelatina. Hasta la próxima. Adiós.